Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a otra edición del debate de la semana. En la noche de hoy vamos a conversar sobre las últimas propuestas de reforma que ha planteado el presidente de la República, Luis Abinader, a la comunidad política, social, empresarial y civil de la República Dominicana, que incluyen una reforma de la Constitución, además de una reforma fiscal y muchas otras. Y para ello contamos con la presencia muy grata de 12 abogados, la licenciada Patricia Santana, el señor Jorge López Hilario y 2 economistas, Antonio Siriaco y el ingeniero Héctor Guiliani Curi. Buenas noches. Bueno, son ingenieros y licenciados, es lo mismo. Los ingenieros tienen que saber mucha economía, tienen que saber mucha matemática, ¿no es cierto? Así es, así es. Así que... Yo no sé construir. Es verdad. Pero eso no... Pero por lo menos sabes construir modelos. Pero alguien dice que yo soy periodista, alguien por ahí dice que yo también soy periodista, ¿no? Así que no importa. Ahora, Gracias por la invitación. Hay una preocupación muy profunda en amplios sectores de la sociedad dominicana. Si tantas reformas, en la situación que está viviendo el país en este momento, esa propuesta del presidente se formulan en un momento propicio. Y digo propicio, dada la enorme crispación que todavía existe en el ámbito político nacional como resultado del legado del último proceso electoral. Licenciada. Hola, muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sí, como bien usted acaba de decir, nos estamos lanzando a un proceso de reforma y transformación normativa y social inclusive, atendiendo al llamado que hace el presidente de la República en el que ha convocado al liderazgo nacional a reunirse en este Consejo Económico y Social a los fines de plantear las necesidades o presentar propuestas de reforma a nivel legislativo, a nivel económico, a nivel fiscal, a nivel constitucional y bueno, estamos en medio de ese proceso ahora mismo y el presidente ayer hizo estas interesantes propuestas de reforma constitucional, más que nada en temas que son de naturaleza orgánica del Estado Dominicano. Hay quienes piensan que esa reforma en el ámbito judicial tiene quizás, y no quiero especular, un propósito de blindaje, ¿no? Miren, desde el punto de vista constitucional, tenemos que montarnos en una realidad social. La República Dominicana, su sociedad, la clase política, ha venido clamando por unos mayores niveles de independencia, de institucionalidad y de fortalecer nuestro sistema de justicia. Por un lado, fortalecer el Ministerio Público con un carácter verdaderamente independiente desde su designación, dotar de criterios, si es posible, de inamovilidad y que el presidente no cuente con una mayoría absoluta que permita determinar de una manera práctica, como ha ocurrido anteriormente, el Consejo Nacional de la Magistratura. Sí, él ha propuesto que reducir el papel y el poder del presidente de la República. A mí me parece que esa es una buena aspiración. Si eso se logra, estaríamos por primera vez en la historia de la República Dominicana observando una propuesta de modificación de la Constitución de un presidente en el ejercicio del poder, limitando sus propias facultades, fortaleciendo el sistema de pesos y contrapesos y logrando así unos mayores niveles de institucionalidad, que es lo que la sociedad está clamando. Ahora, evidentemente, y esto es una pregunta especialmente para los economistas, no para un ingeniero. El presidente ha sido muy claro en el sentido de que la reforma de la Constitución debe ser primero, porque muchas de las otras cosas dependen de esa reforma. Pero evidentemente la reforma de la Constitución es la que presente quizás mayores dificultades. ¿No estaría el presidente con esa declaración atacando su propia propuesta? Mira, yo creo que no. Yo pienso que la reforma constitucional, y no soy abogado, pero desde el punto de vista del elemento estratégico, es correcta porque es la que más, o la propuesta que ha hecho el presidente, es la que más se acerca al sentir de la población, de los reclamos de la población. No así la reforma fiscal. La reforma fiscal es, incluso la magnitud que requiere el Estado Dominicano, es mucho más compleja.
y va a traer incluso conflictos en ese sentido, por lo que tú mencionabas, por las mismas características de la economía, por las mismas características de la recuperación. Nosotros venimos saliendo de una pandemia, hay estrés todavía en el sector social, sector empresarial, y a la gente no le gusta mucho cuando le hablan de incrementos impositivos. ¿Por qué? Porque al final, cualquier reforma fiscal o tributaria, como uno la quiera llamar, no hay forma de que no implique incremento de precios. Estamos en un contexto, incluso, donde los mercados internacionales están totalmente desajustados. Hay todavía una inflación de alimentos que relativamente, en comparación con los años anteriores, es alta. Está afectando a los grupos más vulnerables del quintil número 1, quintil número 2, y no sabemos todavía, hasta que pase el año, cómo va a ser el proceso de esos cuellos de botella que se han dado en los mercados internacionales. El precio del petróleo, uno no sabe, estuvo en la vecindad de los $70, luego bajó, ahora volvió a subir, todavía hay tensiones en los mercados internacionales. Entonces, hacer una reforma fiscal, incluso ya hay unos lineamientos que se han planteado. El mismo gobierno en un punto 4 dice, bueno, los incrementos impositivos que recaigan en los grupos vulnerables serán compensados a través de políticas públicas de protección. Ya se sabe que por lo menos la propuesta que el gobierno va a traer va a implicar incrementos, obviamente, de impuestos. Y todo el mundo sabe que esas compensaciones no son suficientes. Mira, estoy completamente de acuerdo con lo que planteó Antonio sobre la reforma tributaria. Ahora, fíjate, yo creo que en la parte de reforma constitucional, básicamente, los mandatarios dominicanos les gusta perder tiempo. Es igual que con los pactos y las comisiones que eran propias de los gobiernos de Balaguer. Es una forma de escurrir el bulto. Y la reforma constitucional ahora, yo no creo que es algo indicado. Los dominicanos lo que desean es solución a problemas puntuales, a problemas que afectan su vida diaria. Las constituciones son generalidades, son principios enunciativos que pretenden llevar al país en una dirección. Y en base a lo que nosotros hemos experimentado, no solamente aquí en la República Dominicana, sino básicamente en Latinoamérica, los políticos básicamente no corresponden a esos enunciados con las instituciones que forman. Vamos a ver el Poder Judicial. ¿Cuántos años venimos nosotros con cuestiones de independencia del Poder Judicial? Desde Balaguer hasta ahora, estamos hablando desde cuando los años el 96, 90, ¿no? El último gobierno de Balaguer hasta ahora. Han habido múltiples formas de querer crear un Poder Judicial independiente, pero la independencia del Poder Judicial no está en tanto en la inamovilidad, está en el carácter de las personas que van a dirigir ese Poder Judicial, que no se dejan someter por las ambiciones de poder. Y, por ejemplo, te voy a poner el caso de la reelección que tú planteabas los otros días por Twitter. Sí, todas las reformas constitucionales han sido señaladas en los últimos años. El tema de la reelección es lo único que abordan. Sí, pero en este caso, al parecer, no se tocará ese tema, por lo menos en la propuesta que hemos conocido por parte del presidente de la República. Ustedes son abogados y tengo entendido que cuando la Asamblea se abre, la Asamblea, el constituyente es libre de... No, absolutamente. A menos que no sea una reforma ad hoc. No, no hay reforma ad hoc. Es fruto del consenso y desde luego que el primer poder del Estado, la Asamblea Nacional, tiene las facultades para conocer ampliamente cualquier tópico que sea requerido. Sin embargo, respecto a lo que usted planteaba con el tema de las altas cortes y su independencia, lo cierto es que hemos visto una primera ola de transformaciones que fue bien valorada por la sociedad dominicana. Sin embargo, en los últimos años,
la sociedad ha clamado por unos mayores niveles de independencia porque los políticos han llegado a tener roles preponderantes en las altas cortes. Personas, miembros de comité central, comité político, han llegado a ocupar posiciones importantes en la justicia. ¿Y qué se pretende con esta reforma que se ha dado a conocer a la sociedad dominicana? Que en las altas cortes, en los tribunales, no pueda ni siquiera aspirar ninguna persona que con 5 años de antelación no tenga ningún vínculo partidario, ya sea de manera formal o de una manera práctica. Y eso desde luego que viene a fortalecer los niveles de independencia. Pero hay algo que nosotros no podemos perder de vista. Ese es el comienzo de la discusión. Pero Miguel decía algo muy importante, esto va a terminar en el Congreso. Y en el Congreso puede surgir cualquier otro tipo de legislador en una asamblea, haciendo planteamientos incluso, porque al final el presidente de la República y el gobierno está buscando también aprobar otras reformas. Y eso se puede dar entonces un proceso de negociación en el sentido de que tú propones modificaciones constitucionales, pero entonces, y tú también quieres reforma fiscal, apruébame cualquier propuesta. Pero todo eso puede surgir. Es la saturación del ambiente político. No, claro, claro. El presidente está hablando de una reforma de la Constitución, una reforma fiscal y otras 12 reformas, incluyendo la de la policía. Es decir, a mí me parece que es como mucho material para una situación o un momento como el que está viviendo el país, que tiene otras graves preocupaciones. Pero por eso es que da un margen para negociar. A la oposición y a los que están en el Congreso, precisamente. El gobierno tiene prioridades, pero van a surgir incluso en el Congreso las otras, prioridades del otro. El Y viene Santana, el problema del juego. Usted como ex miembro del staff del Tribunal Constitucional, ¿cómo ve usted en proyección un intento de reformar nuevamente la Constitución, cuando la experiencia nuestra, desde 1966, hemos tenido una Constitución que se enfoca principalmente sobre el tema de la reelección? Bueno, con relación al tema de la reelección de manera particular, a mí me parecería que esto viniera a darse, esta discusión, en medio de un proceso de reforma, porque entiendo que políticamente no es conveniente para el partido de gobierno, porque el presidente ya ha insistido en que no tiene ese interés. Pero si llegara, pero hemos visto el escenario, el mismo escenario en otros momentos de la vida política del país. Y si esto llegara a suceder, hay muchos aspectos a nivel político, pero también jurídico. La forma en la que está configurada la posibilidad de reelección una sola vez en la Constitución de la República es la forma más democrática y coherente, incluso con el sistema interamericano de derechos humanos. Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio una consulta, una opinión consultiva, refiriéndose precisamente al tema de la reelección indefinida, que esto aquí siempre, y es importante aclarar. O diferida, que es todavía igual, o peor. Sí, pero es importante aclarar que la opinión consultiva se refiere a eso. Y cuando hace este análisis, la Corte señala que en una democracia representativa, la reelección por 2 periodos es adecuada, es conforme con los derechos que consagra la Convención, con una democracia representativa y con las normas que componen el sistema interamericano. Ahora, sin embargo, y permíteme terminar, cuando hablamos de una reelección indefinida, la Corte señala que esto no es conforme con los principios que regulan una democracia representativa, ni con los derechos que están consagrados en la Convención Americana de Derechos, ni en la Carta de Bogotá, ni en la Carta de la OEA, ni en ninguno de los normas que rigen el sistema interamericano. Como la reelección es hasta cierto punto, políticamente hablando, pecaminosa, ¿no? Porque todo el mundo sabe los resultados
que ha vivido América Latina con el tema. Algunos países han tratado de resolver el problema ampliando el mandato por 1 o 2 años para eludir el tema de la reelección presidencial. ¿Qué opinión tienen ustedes? En México, por ejemplo, son 6 años, son 6 años en México. En México sí, pero 6 años Sí, sí. quizás sea, 4 es muy poco, Claro, pero 6 es son mucho. mucho. Bueno. Quizás 5. Yo estoy de acuerdo con la doctora en lo de la opinión de los 8 años y ese juicio, 2 periodos consecutivos y ese juicio sobre la reelección indefinida. Ahora, fíjate qué es lo que pasa. Se trae ese tema ahora al tapete. ¿Qué impide, vamos a suponer, que a los 8 años, en el segundo mandato de un presidente, como pasó con Danilo Medina, que traten de reformar la Constitución? Entonces, yo por eso creo que es una pérdida de tiempo el estar tratando de extender periodo a 6 años y nunca más, o 2 periodos de 5 años. Si tú no resolviste o no diste grande espacio en 4 años, tu segundo gobierno va a ser más o menos igual. Pero el problema es que la experiencia latinoamericana enseña que al final de un mandato de 2 periodos termina muy mal y erosionado. La situación económica, la situación política y la imagen incluso del presidente en ejercicio. Exactamente. Hay una tendencia a que se transforme una democracia a sistemas autocráticos o dictatoriales. Entonces, por eso una limitación en plazos resulta de hecho más coherente, pero no solamente eso, sino que garantiza la posibilidad de que otras personas ejerzan su derecho de participación política al presentarse y también ofrecerle otro tipo de liderazgo a los... Bien, estamos de regreso en el debate de esta semana. Hoy estamos conversando con 2 economistas y 2 abogados sobre la propuesta de reformas que ha planteado a la nación el presidente Luis Abinader, que incluye una reforma de la Constitución de la República. Cuento con los abogados Patricia Santana, Jorge López Hilario y los economistas Antonio Siriaco y el licenciado economista Héctor Viliánico. Bueno, caballeros, si analizamos, por ejemplo, la tradición de reformas constitucionales en la República Dominicana, vemos que siempre el tema principal es la reelección presidencial. En 1966 tuvimos una constitución, en el 63 tuvimos una constitución, en el 66 también, en el 94 tuvimos una, en el 2003 tuvimos otra, en el 2010 tuvimos otra, en el 2015 tuvimos otra. Y hubo un intento de reformarla también en el 2019-2020. Ahora bien, son los mismos actores de 1970 y pico a esta fecha los que han decidido sobre esas reformas. Y todos exclusivamente han tocado el tema de la reelección presidencial. ¿Qué garantía tendría la sociedad dominicana que al final el tema de la reelección presidencial no sea el predominante en unas reformas de la Constitución? Tú sabes que, yo te voy a decir lo siguiente, hay un cambio interesante que se ha dado en los últimos años en la sociedad dominicana, producto de todo este uso masivo de las redes sociales, del empoderamiento de sectores de clase media, y que generalmente eso ha avasallado a una clase política muy tradicional y que en cierta manera, jóvenes incluso que se han ido fuera y se han formado. Aquí se creó un programa de beca importante, que más de 3.000 jóvenes estaban fuera estudiando en Estados Unidos, Europa, y han venido a la República Dominicana y se han empoderado, y eso ha mejorado la democracia. Eso se ha constituido en un veedor social, que eso no ocurría anteriormente. Fíjate que las protestas en los años 70, en los años 80, eran en los barrios populares. Ahora las grandes protestas son gente de clase media, en el Parque de la Lira, en la Plaza de la Bandera. Los actores han cambiado. Con uniforme, además. Con uniforme. En la zona colonial. Entonces, en la zona colonial. Y eso, todo eso cambia y incluso ha puesto a la clase política realmente en jaque. Y eso creo que es un elemento nuevo, positivo, que puede hacer que las cosas cuando vayan al Congreso puedan cambiar.
Yo quiero montarme en esa plataforma, en esa línea de pensamiento que usted lleva para apostar en que definitivamente la sociedad dominicana aspira a un cambio de los líderes políticos, de que el presidente Luis Abinader cumplirá su palabra y que no tienen miras tocar el tema de la reelección y que por primera vez en nuestra historia política podamos contar con un relevo que permita que se jubilen los actores políticos y que pueda alternarse el poder con figuras nuevas. Las pensiones son tan pobres que Claro, ningún político claro, quiere. La verdad, Y las Bueno, transformaciones, Relativamente, sí. y las transformaciones son precisamente un choque por parte de las necesidades de la sociedad que las van imponiendo. Este ejercicio gubernamental del presidente Abinader debe estar encaminado a lograr esa transformación y a lograr ese cambio que la sociedad tanto reclama. Yo pienso que sí, que la sociedad y sobre todo la juventud dominicana aspira a ver nuevos liderazgos, a ver cambios. Es un poco cuesta arriba, por ejemplo, que a esta altura todavía no podamos visibilizar eso. Sin embargo, entiendo que eso es lo que quiere la juventud dominicana, que se ha empoderado, y hay que reconocerle que ha tenido un rol protagónico en el cambio que se produjo el año pasado en el proceso electoral. Y pienso que sabiéndose ya con ese poder, pues entonces son los llamados a hacer este llamado a los partidos políticos. Ahora, siguiendo la línea de argumento de Antonio de la clase media, si tú sigues las redes sociales, tú vas a ver que la queja de la clase media es de problemas concretos, de la persona que se toma 3 horas para llegar a su trabajo, porque el gobierno dominicano ni las instancias municipales se ocupan de mejorar el flujo de tráfico. Claro. Del problema de la delincuencia, el presidente dice, bueno, eso se va a ver en 2 años, cuando tú puedes comenzar a focalizar acciones, vamos a suponer en el polígono central de Santo Domingo y de Santiago, y decir, bueno, si tú no me resuelves este problema en 2 o 3 meses, en esta área, que es una área pequeña, sí. Tú te fuiste para tu casa, el director de la policía. Ese es el título ahora, ¿no? Porque ya le cambiaron el título, ya no es jefe. Y así sucesivamente, tú agarras el problema de la electricidad, bueno, entre 3 años. Fíjate que problemas concretos que la sociedad quiere que le resuelvan, lo posponen. ¿Por qué? Porque requieren un trabajo arduo, no se ve, no es políticamente, ¿cómo es que se llama? Vendible. Sí, tú no le sacas. Lo mismo la recogida de basura. Que se vayan a meter a un barrio de eso para ver los problemas de recogida de basura, de las ratoneras que hay ahí. Ese es el problema que quiere todo el mundo, de la clase pobre a la clase rica. Ya la República Dominicana no es un país pobre, es un país con 35 millones de vacunas que tú compras. Nosotros estamos en un rango de países hasta más en ese sentido, tomando decisiones más arriesgadas que Nueva Zelanda y Australia. Así. Entonces, vamos a ver. Es un país que no es objeto de donaciones ya. Fíjate, Siriaco, para terminar, aquí han vendido el crecimiento económico, económico, y todo presidente que cuestionaba la cifra, después viene y la jalaba, y todos los funcionarios. Pero es que el problema no es el crecimiento económico, el crecimiento económico lo ha habido, al menos 2 puntos. El problema son las desigualdades sociales. Claro. El problema es la educación. Entonces, ¿por qué el presidente de la República no me ataca esos problemas en vez de embarcarse en una reforma de la Constitución? Nosotros lo que tenemos es tiempo limitado. Un gobernante tiene 24 horas al día y 4 años. ¿A qué tú vas a dedicar esas 24 horas del día? ¿A discutir reformas constitucionales o a resolver los verdaderos problemas de los dominicanos? Eso es lo que tú te tienes que preguntar. Pero Héctor dijo algo muy interesante y mencionó algunos problemas locales. Por ejemplo, el tema de la recogida de basura. Mira, los síndicos que fueron electos
muchos de ellos no se van a reelegir, ya hoy en día, si tú proyectas, aquí hay zonas importantes donde precisamente hay síndicos que han fracasado por la recogida de basura. ¿Y por qué? Porque precisamente es un problema puntual, la clase media quiere que les recojan la basura en sus sectores y entonces llaman a los medios de comunicación, escriben por las redes sociales, entonces eso va generando una situación donde aquel que piensa que se puede reelegir, no se puede reelegir porque no ha resuelto un problema muy puntual. Y le está pidiendo impuestos. Entonces, eso hay que verlo, señores. Yo creo que es importante. Yo creo que es injusto limitar la frase de entre abogados te vea, también entre economistas te vea, es sumamente complicado, ¿no? Me callo, entonces. No, está bien, ok. No quería dejar pasar la ocasión para hacer mención de que a la par de los problemas concretos de la sociedad y esas propuestas de transformaciones del presidente Abinader, es bueno decir que el Estado Dominicano ha pasado con calificaciones sobresalientes varios de los problemas perentorios de la sociedad dominicana. Primero, el tema salud y COVID. Definitivamente que somos un referente en la región y a nivel mundial del manejo de la crisis sanitaria y ese esfuerzo es laureado por toda la comunidad internacional. Segundo, tenemos una muy buena calificación en materia del sector turismo, cómo se ha reactivado la economía y el sector turismo. También podemos observar mejoras incipientes en todo el tema de la seguridad ciudadana, pero que definitivamente en un año de gestión y en medio de la pandemia no pueden verificarse de una manera inmediata. Sin embargo, el Estado Dominicano no puede dejar de lado las grandes transformaciones que son necesarias. Claro. ¿Por qué? Porque el ejercicio dilatado del poder, 16 años de un mismo partido, hizo que muchas transformaciones necesarias de la sociedad dominicana no fueran tocadas. Así es. Y esa ola de reforma y modernización del Estado que se inició hace ya más de una década debe de continuarse. Y ese es el esfuerzo al que todos los dominicanos y dominicanas debemos de El apostar. problema que yo veo es que en realidad el periodo de 4 años se reduce a 2 años y 9 meses. Porque a partir de entonces la campaña electoral siguiente atrae y sustrae la atención del presidente y todas las cosas del gobierno apuntan en esa dirección sin necesidad de que el presidente de la República aspire o no a reelegirse. Es su partido el que está en juego, el gobierno. Entonces hay que andar deprisa, como dice el licenciado Giuliani Curi. Doctora. Sí, hay que andar deprisa. Entiendo por qué habría que andar deprisa en ese sentido. Si bien coincido en lo que había dicho el licenciado Giuliani, en que a lo mejor este momento no parecería el más propicio para promover una reforma. No obstante, me parece que las propuestas que hace el presidente de la República son bastante interesantes y hay que prestarle atención. E incluso, a lo mejor también hasta promover la inclusión de otras cuestiones, porque por ejemplo, el tema del COVID, yo pienso que dejó en evidencia o desnudó el Estado. En esos primeros 3 meses de la pandemia, no hubo un equilibrio en el ejercicio de los poderes. ¿Por qué? No estaban sesionando adecuadamente, el Poder Judicial no estaba funcionando adecuadamente, el Poder Legislativo, lo único que estaba haciendo en ese momento prácticamente era mantener, o sea, aprobar el proceso de prolongación del estado de emergencia. Y la verdad es que fueron unos meses muy difíciles donde se desnudó muchísimas debilidades en la estructura del Estado que ameritarían que en una reforma constitucional otro de los aspectos que se tome en cuenta sea precisamente lo de crear las estructuras para que el principio de continuidad del Estado permita que el Estado continúe aún dentro de un estado de excepción de los, como nos vimos el año pasado, eso quedó al desnudo y pensaba, porque el presidente ha venido hablando de reforma, se habla de reforma constitucional desde el año pasado y precisamente desde que comenzaron a verse las debilidades que estábamos enfrentando como consecuencia de la pandemia. Y entendía que la reforma era propicia para también hablar de eso. Sin embargo,
uno de los lineamientos claros en su propuesta presidencial ha sido siempre la independencia de las estructuras de las altas cortes y de los órganos constitucionales autónomos. O sea que no es sorpresa que sea eso precisamente lo que él propone, y la gente ha escuchado tanto eso que a lo mejor sí, en realidad la gente quiere ver que eso se concretice. Es bueno hacer constar un antecedente, es que la génesis del Partido Revolucionario Moderno viene dada precisamente, según ellos, según esos actores, porque en la clase judicial había un secuestro que le impidió el ejercicio democrático dentro del otrora Partido Revolucionario Dominicano. De manera que parece un discurso sistemático, coherente. La designación de Miriam Germán al frente de la Procuraduría General de la República es coherente con este discurso, y vamos dando pasos que esperamos que logren unos mayores niveles de seguridad jurídica y de institucionalidad en la República Dominicana, que si mejoramos estos índices económicamente, en la evaluación del Estado, tendremos unas mejoras notables en términos económicos. Pero yo pienso que las reformas tienen sus demandas en función de lo que la sociedad quiere. Por ejemplo, yo creo que la reforma constitucional, tal y como la está presentando el presidente de la República, buscando un Ministerio Público Independiente, tiene una demanda importante en la sociedad. Pero hay otras que no. Hay otras que la gente la ve con mucho cuidado. La reforma fiscal, incluso la reforma al Código de Trabajo, la reforma a la Ley de la Seguridad Social. Todo eso, la sociedad tiene una forma de pensar diferente. Demasiada comida para una cena. No es cierto. Tenemos que hacer una última pausa. Regresamos después de ella. Por favor, continúen con el debate de la semana. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Hemos estado discutiendo o conversando sobre las propuestas últimas del presidente de la República. Ahora yo le voy a hacer una pregunta colectiva. ¿Es la reforma de la Constitución una prioridad nacional? Mira, siguiendo el argumento, yo estoy de acuerdo en principio con lo que ustedes dicen y lo que decíamos fuera de pantalla de Miguel, de que ojalá Bueno, hemos convencido. No, de que ojalá se haga. El problema es que eso que tú dijiste, eso que tú acabas de decir en tu última intervención, lo dicen todos los gobiernos cuando plantean la reforma, cuando crean las DGC, cuando crean el Intran, cuando crean, ¿cómo es? La que sé yo, que de la juventud. O cuando le cambian el nombre a una institución. O cuando le cambian el nombre a una institución, se pone, es decir, tú creas la institución, crea una expectativa y la institución no hace nada. Fíjate, yo creo que el paso más significativo que ha dado el presidente en lo que se refiere a la institucionalidad del país fue el nombramiento de Miriam Germán. Eso no requirió ningún cambio constitucional. Entonces, yo lo que creo que tú tienes que comenzar a presentar logros con las instituciones que tiene, con los problemas que tiene, antes de embarcarte en grandes transformaciones. Fíjate, Balaguer hizo la reforma arancelaria y tributaria del 90-92, que fue un éxito. Pero en realidad Balaguer lo que hizo fue poner vino nuevo en jarro viejo, como dice la Biblia. En el sentido de que las estructuras que quedaron, y fíjate que se trajeron a aduana los mejores técnicos de Harvard, los gurús, lo último de la moda, y esos tigres lo que hicieron fue computarizar los mismos procesos viejos en la misma planilla que tenían antes. Cuando ya Indonesia hoy te estaba metiendo un barco, desembarcando y despachando los furgones en 15 minutos. Estamos hablando del año 1990. Y Indonesia lo hizo antes, en el 80 y pico, con ese mismo grupo que vino aquí. Entonces, tú lo que tienes es, bueno, estas instituciones, ¿cómo yo las voy a mejorar? ¿Y qué logro le voy a presentar al país? Y yo estoy de acuerdo, a nosotros todos nos gustarían esas grandes transformaciones institucionales. El problema es, ¿se van a lograr con la reforma de la Constitución? Eso es lo que uno tiene que preguntarse. Ahora, yo lo que creo es que cuando se habla de reforma a la Constitución, también el presidente tiene un objetivo bien claro, que yo pienso que es sano para la economía y para la sociedad dominicana.
Y quizás lo que se quiere evitar es precisamente que si ven próximos 4 años un presidente diferente, que las cosas retrocedan. Yo creo que mantener un Ministerio Público independiente es sano para la democracia dominicana y para la economía dominicana. Y pienso que el presidente de la República, en ese sentido, quizás es su objetivo. Ahora, las demás reformas, yo tengo mis reservas. Las económicas tienen un gran impacto, muchos grupos de intereses. Y no es el momento adecuado. Y no es el momento adecuado. Pero en el caso de la reforma constitucional, de tratar de buscar un consenso para establecer un ministerio independiente, yo pienso que eso no va a tener ningún problema en ese sentido. Ahora, hay otras reformas que son más profundas. Los líderes de oposición, los expresidentes Danilo Medina, su partido, claro, porque él no lo ha dicho personalmente, pero su partido, y el expresidente Leonel Fernández han dicho que no es necesaria una reforma para establecer una independencia del Ministerio Público. Claro, porque... Entonces es muy difícil que se consiga eso. Pero Miguel, hay que ver cuál ha sido la actuación. Yo creo que ninguno de los dos tiene autoridad moral para decir pero la autoridad moral, Miguel, en este caso, es la autoridad material lo que importa, porque eso va a pasar por el Congreso. Miren, yo creo y necesitará los votos de esos dos partidos para conseguir sus objetivos. Sí. Ese es el problema. Claro. Sí, pero yo creo que sobre ese tema en particular se ha demostrado, número uno, la importancia que la sociedad le ha dado. Y se ha demostrado que no obstante la ley orgánica del Ministerio Público específicamente adopte ese carácter de autonomía, de independencia, la misma en la práctica no es eficiente porque es designado y repuesto por el presidente de la República. ¿Y qué ocurre con los legados nefastos del gobierno de Leonel Fernández y de Danilo Medina? Que los miembros que dirigieron el Ministerio Público fueron cuadros políticos y como cuadros políticos no pudieron diseñar una política criminal oportuna. Por primera vez tenemos entonces en este periodo una designación verdaderamente independiente y se viene a robustecer ahora con una reforma constitucional. Yo también quisiera señalar que hay algunos logros importantes que son concretos. En primer lugar, la ley de burocracia cero, que esperemos que con la línea programática que se pueda llevar a cabo, bueno, ojalá no pase lo de ventanilla única. Todos los gobiernos del país crean una ventanilla única y todavía no ha funcionado la primera. Es lo mismo que aduana. Aparece en la página web la ventanilla, pero no funciona. Tenemos una nueva ley de aduanas y un proceso nuevo que se está implementando y está llevándose con éxito, pero también hay algo importante, y con esto cierro. La promesa, el discurso de campaña de eliminar instituciones que eran una carga para el Estado y tenían duplicidad de funciones, se ha comenzado a ver en el Estado Dominicano. De manera que en este primer año hay una carta... Espérate. Pero han creado dos ministerios. Vamos a organizar. Tenemos un Ministerio de Salud y un Gabinete de Salud. Sí. Tenemos a CONANI y un Gabinete para la Niñez. Tenemos... O sea, que tenemos el INVI, tenemos el INVI, Obra Pública, y un Ministerio de la Vivienda. Y además hay que decir lo siguiente, la ejecución presupuestaria, el gasto corriente todavía sigue siendo alto. Es decir, que no se ha reflejado eso en un menor gasto corriente en ese sentido. Entonces, yo lo que creo que con eso hay que tener mucho cuidado. Y gasto corriente en sueldos y salarios. En sueldos y salarios, sí, es cierto. Bueno, a mí me parece, porque se han dicho tantas cosas, ahora las tengo todas en la cabeza, que parte de una reforma debe implicar la digitalización de los procesos para garantizar mayor celeridad, menos burocracia. Eso es parte de las transformaciones que la sociedad espera, porque eso le complica el diario a diario vivir. Ahora, con el tema de la independencia de los órganos constitucionales autónomos, y sobre todo en el caso del Ministerio Público, que es un órgano constitucional autónomo de la forma en la que está creado por la Constitución, de la forma en que está prevista por la ley. Sin embargo, en la medida en que el brazo ejecutor del Poder Ejecutivo tenga la posibilidad de designarlo, ese no es tanto el problema es, y ahí volvemos al tema de la democracia, en sistemas presidencialistas como el nuestro, donde todavía nuestras democracias tienen mucha debilidad, siempre veremos una relación no normativa, pero sí real entre el Ministerio Público y
y el presidente de la República o la presidenta de la República, y me parece sano que se proponga desprender o quitar ese brazo que abraza la figura del Ministerio Público en la Constitución. Sin embargo, lo que me llama la atención, la forma en la que ha sido formulada, claro, es una propuesta inicial por el presidente de la República, porque todavía no me queda claro quién designaría esa figura, quién lo designaría, y en su propuesta habla de otro órgano que se encargue de la formulación y dirección de la política criminal, lo cual me da a mí la impresión de que el presidente de la República está hablando de una institución tipo Ministerio de Justicia. Bueno, exactamente a eso iba, claro. Porque el Ministerio Público, desde mi perspectiva del ego, lo entiendo así, ¿no? Del ego en la materia, porque no soy abogado. Se supone que el Ministerio Público es el brazo ejecutor de la política del poder, de lucha contra la corrupción y la criminalidad del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿hasta qué punto una independencia del Poder Ejecutivo versus la Suprema Corte puede realmente garantizarle a la sociedad dominicana la defensa de los ciudadanos? Porque se supone que los fiscales son defensores de la sociedad. Pero también puede tener un impacto importante en términos de persuasión en la corrupción. Eso creo que puede ser quizás el impacto más importante. Cuando un funcionario público sabe que hay un ministerio público que puede actuar, aún estando en el gobierno, eso es un elemento de persuasión para cualquier acto. Yo quiero colocar eso es muy importante. Por eso yo digo que... Antonio, lo que pasa es que tú estás haciendo ciertos supuestos. Claro. Muy olímpicos, claro, voy a decirlo, porque... yo parto de un supuesto donde precisamente... De que las fuerzas que van a elegir esa persona tampoco se van a confabular. Y vuelvo entonces al carácter de los tipos que están en las posiciones. Tómate el caso de los Estados Unidos durante la administración Trump. Una tradición del Departamento de Justicia de Independencia, el fiscal, el procurador general bajo Bush, no se dio ante muchas de las presiones de Bush después del 9/11 de cierto tipo de persecuciones, pero el que nombró Trump, pervirtió la justicia. Pero lo que pasa es que en los Estados Unidos hay una real independencia de los poderes, claro. De los poderes. Pero fíjate, estamos hablando del procurador, que es una rama del Poder Ejecutivo, que lo nombra el presidente. Ese tipo que está ahí. Mira, Carlos Andrés Pérez, una vez, hace muchos años, yo creo que se lo dijo a algún mandatario dominicano. Cuando tú nombras a un ministro, tú lo estás nombrando para él tomar decisiones y ser independiente. Ahora, de que el ministro no asuma esa independencia, entonces, bueno, es otra cosa. Yo quiero colocar un ejemplo a propósito del magnicidio en Haití. Ya ustedes saben lo que está ocurriendo con la persecución judicial que se ha iniciado y la figura del primer ministro haitiano. Entonces, definitivamente, el tema de la designación y la remoción por parte... Pero Haití no es una referencia para... No, evidentemente, porque no hay institucionalidad. También queremos señalar como punto de partida que en nuestro sistema comparado, en Colombia se logró esta reforma, está constitucionalmente garantizada esa independencia del Ministerio Público y creo que la República Dominicana se merece esta transformación. Ahora, cuando me hablan o yo escucho hablar con tanta insistencia de la independencia del Ministerio Público, me parece que esa frase equivale a la que pronunciara Julio César 435 años antes de Cristo al cruzar el Rubicón, ¿no? La suerte está echada. Así es. De manera pues que el tiempo se nos agotó. Solo me queda agradecerle a ustedes la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación. Estoy confiado de que el público haya disfrutado de este programa y se haya alentado a seguir tomando el tema como un objeto de discusión diaria, incluso en los hogares, ¿no? Porque los hogares tienen que participar y les deseo el resto de la noche que la pasen feliz y los esperamos como de costumbre el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.